El gato negro. No espero, ni pido que alguien crea el extraño, aunque familiar relato que voy a contar. Desde luego debería estar loco para esperarlo, en un caso donde mis sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, y desde luego que no estoy soñando. Pero mañana voy a morir, y quisiera hoy aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es simplemente poner ante el mundo, sucintamente y sin comentarios, una serie de sucesos familiares. Debido a sus consecuencias, estos sucesos me han aterrorizado, me han torturado y al final me han destruido. Con todo, no trataré de aclararlos. Para mí, solo han presentado horror. A muchos les parecerá menos terribles que grotescos. Quizás más adelante surja alguien cuya inteligencia pueda reducir mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y menos excitable que la mía, que percibirá, en las circunstancias que relato detalladamente, con pavor, nada más que una sucesión ordinaria de naturales causas y efectos. Desde mi infancia sobresalí por la docilidad y la humanidad de carácter. La ternura de mi corazón se distinguía de tal modo que me convertí en la burla de mis compañeros. Era especialmente cariñoso con los animales, y mis padres me concedían que poseyera una gran variedad de ellos. Con ellos pasaba la mayoría de mi tiempo, y nunca era tan feliz como cuando los alimentaba y los acariciaba. Este peculiar rasgo de mi carácter creció junto conmigo, y en mi madurez se convirtió en una de mis fuentes principales de placer. Aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y sagaz, no necesito explicarles la naturaleza o la intensidad de la gratificación que recibía de ello. Hay algo en el desinteresado y abnegado amor de un animal, que va directamente al corazón de quien ha tenido la ocasión de probar la falsa amistad y la frágil fidelidad de un hombre. Yo me casé joven, y fui feliz al encontrar en mi esposa una disposición semejante a la mía. Al observar mi inclinación hacia los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme las especies más agradables. Tuvimos pájaros, peces dorados, un perro fino, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y sagaz a un grado asombroso. Respecto a su inteligencia, mi esposa, quien en el fondo de su corazón era más bien supersticiosa, hacía alusión frecuente a la creencia popular antigua de que todos los gatos negros son brujas disfrazadas. No era ella quien se tomaba nunca este punto en serio, y lo menciono sin razón especial, solo porque acabo de recordarlo. Plutón, ese era el nombre del gato, era mi compañero de juegos y animal favorito. Solo yo lo alimentaba, y él me seguía por todas partes en casa. Era realmente difícil que yo lograra impedir que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró de esta manera varios años, durante los cuales mi carácter y temperamento general, me ruborizo por confesarlo, por obra del demonio de la intemperancia, experimentó una alteración radical cada vez peor. Me volví, día con día, cada vez más melancólico, más irritable, más desconsiderado con los sentimientos de los demás. Llegué incluso a hablar brutalmente a mi mujer, y terminé por injuriarla con violencias personales. Mis animales, por supuesto, sufrieron también el cambio de mi carácter. Yo no solamente los descuidé, incluso llegué a maltratarlos. Para Plutón, sin embargo, aún guardaba estima suficiente para impedirme maltratarlo. Pero maltraté sin escrúpulos a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por casualidad o por efecto se cruzaba en mi camino. Pero mi enfermedad creció, porque ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y a la larga, el mismo Plutón, quien ahora estaba viejo y consecuentemente algo irritable, también comenzó a experimentar los efectos de mi mal humor. Una noche, al volver a casa, completamente borracho, de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. La furia de un demonio me poseyó instantáneamente y no supe lo que hacía. Mi alma anterior pareció que volaba, abandonando mi cuerpo, y una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, tomé a la pobre bestia por la garganta y deliberadamente hice saltar uno de sus ojos. Yo me ruborizo, me quemo y tiemblo mientras escribo esta reprobable atrocidad. Cuando la razón volvió con la mañana, cuando hube disipado con el sueño los vapores de la noche, experimenté un sentimiento que era mitad horror y mitad remordimiento por el crimen del que era culpable, pero era, tal vez,
un sentimiento endeble y equívoco, y el alma permaneció inalterable. Nuevamente me zambullí en el exceso, y pronto se desahogó en el vino todo recuerdo del acto. Entretanto, el gato se recuperó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero él no parecía sufrir ningún dolor. Andaba por la casa como de costumbre, aunque, como era de esperarse, huía aterrorizado al verme. Aún me quedaba lo bastante de mi anterior manera de ser para sentirme afligido por esta adversión evidente por parte de una criatura que una vez me había amado tanto. Pero este sentimiento pronto dio lugar a la irritación, y entonces vino, para mi caída final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. De la filosofía no hace mención, y sin embargo estoy tan seguro de que mi alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades o sentimientos primarios invisibles que dan dirección al carácter de un hombre. ¿Quién nos ha encontrado a sí mismo un ciento de veces cometiendo una tontería o una acción malvada por la simple razón de que no debía realizarla? ¿No hay en nosotros una inclinación perpetua, no obstante la excelencia de nuestro juicio, a transgredir lo que constituye la ley sencillamente porque lo es? Este espíritu de perversidad, repito, fue la causa de mi caída completa. Este deseo insondable del alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por amor al mal, era lo que me impulsaba para continuar y finalmente consumar el suplicio al que habría condenado a la pobre bestia. Una mañana, con total sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo colgué en la rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos arrasados en lágrimas y con el remordimiento más amargo en mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque estaba seguro de que no me había dado motivo alguno. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que comprometería mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si tal cosa era posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. En la noche del día en que este terrible acto fue ejecutado, desperté de mi sueño por los gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi lecho estaban en llamas. Toda la casa ardía. Fue con gran dificultad que mi esposa, un sirviente y yo logramos escapar de la conflagración. La destrucción fue completa. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento me entregué a la desesperación. No incluiré en el error de establecer una sucesión de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad. Solo detallo con cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón. Al día siguiente del incendio, visité las ruinas. Todas las paredes, con excepción de una, habían caído. Esta excepción era una pared divisoria interior, no muy gruesa, que se erguía en medio de la casa, y contra la que se había apoyado la cabecera de mi lecho. El revoque aquí había resistido en gran medida la acción del fuego, hecho que yo atribuí a su reciente renovación. Sobre esta pared, una muchedumbre se agolpaba, y muchas personas parecían estar examinando una porción con avidez y atención particular. Las palabras extraño, singular y otras expresiones similares excitaron mi curiosidad. Yo me acerqué y vi como un bajo relieve en la superficie blanca la figura de un gato gigantesco. La impresión se había hecho con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al principio, cuando distinguí esta aparición, pues apenas puedo llamarla de otra forma, mi asombro y mi terror fueron enormes, pero al final la reflexión vino en mi ayuda. El gato, recordé, había sido colgado en un jardín adyacente a la casa. Ante la alarma de incendio, el jardín se había llenado inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debe haber sido arrancado del árbol y tirado por una ventana abierta en mi habitación. Esto probablemente se había hecho con alguna idea de despertarme. La caída de otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso fresco, recientemente aplicado. La cal del muro, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, grabaron la imagen tal como la veía entonces. Mediante este argumento logré satisfacer fácilmente mi razón, aunque no enteramente a mi conciencia, porque el sorprendente suceso que acabo de relatar dejó una impresión profunda sobre mi imaginación. Durante meses no podía librarme del fantasma del gato, y, en este periodo, envolvió a medias mi espíritu, un sentimiento que parecía, sin serlo, de remordimiento. Fui tan lejos en mi lamento ante la pérdida del animal,
que llegué a buscar entre los viles tugurios que ahora frecuentaba habitualmente otro animal de la misma especie y de aspecto algo similar, para reemplazarlo. Una noche en que me hallaba sentado, medio aturdido, en una taberna más que infame, mi atención se vio atraída repentinamente por un objeto negro, que reposaba sobre la cabeza de uno de esos toneles inmensos de ginebra o de ron, que constituyen el principal mobiliario de estos establecimientos. Había estado mirando constantemente aquel tonel, y me sorprendió el hecho de no haber percibido antes la mancha negra en lo alto. Me acerqué, tocándolo con la mano. Era un gato negro, uno muy grande, tan grande como Plutón, y muy parecido a él, excepto por una cosa. Plutón no tenía un solo pelo blanco en el cuerpo, pero este gato tenía una grande, aunque indefinida mancha blanca, cubriendo casi la región entera de su pecho. En cuanto lo acaricié, inmediatamente se levantó, ronroneando con fuerza. Se frotaba contra mi mano y parecía encantado por mi atención. Este, entonces, era el animal que buscaba. De inmediato quise comprarlo al dueño de la taberna, pero este me dijo que el animal no era suyo, y que nunca antes lo había visto. Continué acariciándolo, y cuando me disponía a volver a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Yo le permití hacerlo, deteniéndome ocasionalmente para agacharme a acariciarlo. Cuando nos encontramos en casa, se domesticó de inmediato, y llegó a ser inmediatamente el favorito de mi esposa. Por mi parte, pronto empecé a sentir una adversión que nacía dentro de mí hacia aquel animal. Era exactamente al revés de lo que yo había anticipado, pero, sin que pudiera decir cómo ni por qué, su evidente afecto por mí más bien me disgustaba y me molestaba. Gradualmente este sentimiento de asco y molestia se convirtió en un amargo odio. Evitaba a la criatura. Un sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi anterior crueldad me impedían maltratarlo. Yo por algunas semanas no lo golpeé, ni utilicé ninguna de sus manifestaciones la violencia en su contra. Pero, gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio, y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como del hálito de la peste. Lo que acrecentó, sin duda alguna, mi odio hacia la bestia, fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de que lo llevé a mi hogar, de que, como Plutón, también se encontraba privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, fue la que lo hizo más grato a mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía, en alto grado, esos sentimientos de humanidad que alguna vez habían sido un rasgo distintivo y la fuente de muchos de mis placeres más simples y más puros. A pesar de todo, el cariño de este gato parecía aumentar conforme aumentaba mi adversión hacia él. Seguía mis pasos con una persistencia que sería difícil describir para comprensión del lector. Cuando yo me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla, o brincaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para caminar, se metía entre mis piernas y casi me tiraba al suelo, o asegurando sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba de esta manera hasta mi pecho. En tales ocasiones, aunque hubiera deseado aniquilarlo de un solo golpe, me detenía, en parte por el horroroso recuerdo de mi crimen anterior, pero, principalmente, quiero confesarlo ahora mismo, por el absoluto terror que me causaba la bestia. Este temor no era exactamente un temor a un mal físico, pero me sería muy difícil definirlo de otro modo. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda para criminales, yo estoy casi avergonzado por reconocer que el miedo, el horror que el animal me inspiraba, había sido aumentado por una de las mayores fantasías que sería posible concebir. Mi esposa había llamado a mi atención, más de una vez, ante la forma de la mancha de pelo blanco de la que ya he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre el extraño animal y el que yo había destruido. El lector recordará que esta marca, aunque grande, me había parecido originalmente indefinida, pero, gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón se esforzó largo tiempo por rechazar la idea por considerarla fantástica. La mancha había llegado a adquirir una rigurosa precisión en su contorno. Era ahora la presentación de un objeto que me hace temblar al nombrarlo, y por ello, sobre todo, detestaba, temía, y me habría librado del monstruo si me hubiera atrevido. La mancha era ahora, digo, la imagen horrenda, una cosa atroz y siniestra. La imagen del patíbulo, oh, sombría y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y muerte. Y heme aquí, convertido en un miserable, más allá de todas las miserias humanas. Pensar que una bestia inmunda,
cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente. Una bestia inmunda era capaz de producir en mí, un hombre creado a la imagen de Dios. Tan insoportable angustia. Desde entonces no volví a tener reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, la criatura no me dejaba ni un solo momento solo, y, por las noches, me despertaba a cada momento, de los más horrorosos sueños, para encontrar el aliento ardiente de la cosa sobre mi cara, y su peso enorme, pesadilla encarnada que no me podía sacudir, apoyando eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tales tormentos, lo poco de bueno que me quedaba dentro de mí sucumbió. Los pensamientos más perversos llegaron a ser mi lenguaje íntimo, los más oscuros y los más perversos pensamientos. La tristeza de mi carácter habitual aumentó al punto de odiar todas las cosas y a toda la humanidad. No obstante, mi pobre esposa no se quejaba nunca. Ay, ella era la más usual y la más paciente de mis víctimas, el blanco de mis súbditos y frecuentes arranques de una furia a la que ahora ciegamente me hallaba abandonado. Un día ella me acompañó, para algún quehacer doméstico, al sótano del viejo edificio que nuestra pobreza nos obligó a habitar. El gato me siguió mientras bajaba las empinadas escaleras, y, como estuviera a punto de tirarme, me enfurecí al punto de la locura. Levanté un hacha, y olvidando, en mi cólera, el temor pueril que había detenido hasta entonces mi mano, lancé un golpe al animal, que, por supuesto, hubiera muerto instantáneamente de haberlo alcanzado. Pero este golpe fue detenido por la mano de mi esposa. Entonces, llevado por la interferencia, lleno de una hazaña más que demoníaca, zafé mi brazo de su asimiento y enterré el hacha en su cráneo. Ella cayó muerta sobre el suelo, sin un gemido. Consumado este horrendo asesinato, me entregué inmediatamente y con total deliberación a la tarea de esconder el cuerpo. Sabría que no podría sacarlo de la casa, de día o de noche, sin el riesgo de ser descubierto por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron por mi mente. En un momento se me ocurrió cortar el cadáver en pequeños fragmentos y destruirlo por medio de un incendio. En otro, resolví excavar una tumba en el piso del sótano. Pensé más tarde en lanzar el cuerpo al pozo del jardín, o meterle en una caja, como si se tratara de mercancía, hacer los arreglos usuales y conseguir un mandadero que lo sacara de la casa. Finalmente di con la que parecía ser la mejor solución de todas. Resolví emparedarla en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Para un propósito como este, el sótano se adaptaba bien. Sus paredes estaban construidas muy a la ligera, y recientemente se habían revocado con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera había impedido endurecer. Además, en una de las paredes había un hueco, formado por una falsa chimenea, la cual había sido llenada y tratada como el resto del sótano. No tuve ninguna duda de que podría desplazar fácilmente el cuerpo a este punto, meter el cadáver y tapiar el hueco como antes, de manera que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. Y no me engañé en este cálculo. Por medio de una palanca pude sacar fácilmente los ladrillos y, después de haber depositado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo apuntalé en esta posición, mientras, sin problemas, coloqué de nuevo la estructura entera como estaba originalmente. Después de procurarme mortero, arena y cerda, preparé con toda la precaución posible un emplasto que no se distinguía del anterior, y con este, muy cuidadosamente, revoqué el nuevo tabique. Cuando había terminado, me sentí satisfecho de haber tenido razón. La pared no presentaba el más mínimo signo de haber sido perturbada. Recogí el escombro del suelo con el más minucioso cuidado. Miré alrededor triunfantemente y me dije, aquí por lo menos, entonces, mi trabajo no ha sido en vano. Mi próximo paso fue buscar a la bestia que había sido la causa de tanta miseria, pues había resuelto finalmente darle muerte. Si lo hubiera encontrado en ese momento, allí hubiera puesto fin a su destino. Pero pareció que el sagaz animal, alarmado por la violencia de mi previo comportamiento, se cuidaba de no aparecerse ante mí, mientras durara mi estado de ánimo actual. Es imposible describir o imaginar el profundo, el dichoso alivio que la ausencia de la detestada criatura ocasionó en mi pecho. No apareció durante la noche, y así, por primera vez desde que llegara a la casa, yo dormí con un sueño profundo y tranquilo. Sí, dormí a pesar de tener el peso del crimen sobre mi alma. El segundo y el tercer día pasaron, y todavía mi atormentador no apareció. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, el causante de mi terror, había huido para siempre. Yo no debería verle más. Mi felicidad era suprema. La culpabilidad de mi acto oscuro me perturbaba un poco. Algunas averiguaciones se habían hecho, pero pude contestar fácilmente a los interrogatorios.
Incluso hubo una búsqueda en la casa, pero por supuesto, nada fue descubierto. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Sobre el cuarto día del asesinato, una partida de policías vino inesperadamente a la casa y procedió nuevamente a hacer una revisión rigurosa del lugar. Seguro, sin embargo, de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí ninguna inquietud. Los funcionarios me obligaron a que los acompañara en su búsqueda. No dejaron ni un rincón por explorar. Al final, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No temblé ni un poco. Mi corazón latía serenamente como el de alguien que permanece en la inocencia. Recorrí el sótano del principio al fin. Al final crucé los brazos sobre mi pecho y vagabundeé fácilmente de aquí para allá. Los policías se encontraban completamente satisfechos y dispuestos a partir. El gozo de mi corazón era demasiado fuerte para ser ocultado. Me quemaba el deseo de decir una palabra al menos, a manera de triunfo, y para ser completamente segura mi inocencia. Caballeros, dije al fin, cuando el grupo subía a las escaleras. Me alegra haber aliviado sus sospechas. Les deseo toda la salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta es una casa muy bien construida. En mi frenético deseo por decir algo con naturalidad, apenas me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa excelentemente bien construida. Estas paredes... ¿Ya se van ustedes, caballeros? Estas paredes poseen una gran solidez. Y entonces, llevado por un mero deseo de alardear, golpeé fuertemente, con el bastón que llevaba en mi mano, sobre la misma porción del enladrillado, tras de la cual se hallaba la esposa de mi corazón. Que el poder de Dios me escude y me libre de las garras del demonio supremo. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba, un quejido sordo y entrecortado al principio, que luego rompió como el sollozo de un niño, y entonces creció rápidamente hasta convertirse en un grito largo, fuerte y continuo, totalmente anormal e inhumano. Un aullido, un gemido, mitad de horror y mitad de triunfo, como solo podría haber provenido del infierno, de las garras de los condenados en su agonía, y de los demonios exultantes regocijándose de sus padecimientos. Hablar de lo que en ese momento pensé sería locura. Sentí desvanecerme. Me acerqué tambaleante a la pared opuesta. Durante un instante el grupo de las escaleras permaneció inmóvil por el terror. Luego, una docena de recios brazos golpearon la pared que cayó en una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, se alzó ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca abierta roja y el único ojo como de fuego, estaba sentada la bestia horrenda, cuya astucia me había inducido al asesinato, y cuya voz, delatora, me había entregado al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.